Hay personas que cambian el mundo por la fuerza de las armas, conquistando imperios. Hay quienes lo cambian por la fuerza de su genio, creando obras de arte inmortales. Y hay quienes cambian el mundo por la fuerza de una única, simple, pero demoledora pregunta. Su nombre era Sócrates. No fue rey, ni general, ni artista. Era el hijo de un cantero, un vagabundo feo y descalzo que pasaba los días recorriendo las ruidosas plazas de la antigua Atenas, haciendo algo que en unos provocaba admiración y en otros, furia. Preguntaba, pero, ¿quién fue en realidad este hombre, a quien el oráculo de Delfos llamó el más sabio de los hombres, pero que él mismo afirmaba que solo sabía que no sabía nada? ¿Por qué, a diferencia de todos los demás grandes filósofos, no dejó tras de sí ni una sola línea escrita, ni un solo libro? ¿Y por qué motivo real Atenas, la cuna de la democracia y la libertad de expresión, condenó a muerte a su pensador más famoso, obligándolo a beber una copa de veneno? Esta historia es un intento de desvelar el enigma de Sócrates. Relatará su camino por las polvorientas calles de Atenas, sus famosas conversaciones en las que, como un tábano insistente, aguijoneaba a los políticos y poetas más seguros de sí mismos, exponiendo su ignorancia. Será testigo de uno de los juicios más célebres de la historia. Y, finalmente, mostrará cómo un hombre que valoraba la verdad por encima de su propia vida, afrontó su muerte con calma y dignidad, convirtiendo su ejecución en su última y más importante lección. Esta no es una historia sobre hechos y fechas. Es la historia del nacimiento de la filosofía misma, del poder del pensamiento crítico, y de cómo un solo hombre, armado únicamente con su voz y su razón, enseñó a toda la civilización occidental lo más importante: a dudar. Nuestro relato comienza en Atenas, alrededor del año 470 a.C. La ciudad, en aquel entonces, se encontraba en la cima de su poder y de su esplendor cultural. Era la edad de oro de Pericles. Hacía poco que los griegos habían obtenido una victoria triunfal en las guerras contra el vasto imperio persa. Atenas no era solo la polis más rica y fuerte de la Hélade. Era su corazón intelectual y espiritual. Fue aquí, sobre las ruinas de la antigua ciudad destruida por los persas, donde se erigió el majestuoso Partenón. Aquí, Sófocles y Eurípides representaban sus tragedias. Aquí creaban los grandes escultores y artistas. Parecía que el aire mismo de Atenas estaba impregnado de ideas, de debates, de arte y de una sensación de las ilimitadas posibilidades de la mente humana. En esta ciudad bulliciosa y segura de sí misma, en la familia de un simple cantero llamado Sofronisco y de una partera, Fenareta, nació un niño. Lo llamaron Sócrates. De su infancia y juventud sabemos muy poco. A diferencia de los aristócratas, cuyas vidas estaban detalladamente documentadas, la vida de un simple artesano rara vez interesaba a los historiadores. Sabemos que, muy probablemente, recibió la educación básica al alcance de un ciudadano ateniense. Aprendió a leer, a escribir y a contar. Y, como era costumbre, siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en escultor o cantero. Algunos autores antiguos incluso afirmaron que en su juventud esculpió las estatuas de las Tres Gracias que durante mucho tiempo estuvieron a la entrada de la Acrópolis. Pero mucho más importante fue lo que vio a su alrededor. Creció no en el silencio de una escuela filosófica, sino en el bullicio de la vida urbana. Su universidad fue el Ágora de Atenas, la principal plaza del mercado, donde ocurría todo lo importante. Aquí se cerraban tratos comerciales, hablaban los políticos, se reunían los poetas y debatían los sofistas, maestros de la sabiduría a sueldo. Sócrates absorbió esta atmósfera. Escuchó estos debates interminables, observando con qué facilidad la gente manejaba conceptos tan elevados como justicia, bien, belleza o virtud, a menudo sin comprender su verdadero significado. La apariencia de Sócrates distaba mucho del ideal griego de belleza. Al contrario, todas las fuentes, incluso las más amigables, lo describen como un hombre sorprendentemente feo. Una nariz ancha y chata, labios gruesos, ojos saltones. Lo comparaban con un sátiro o un sileno, una deidad del bosque, compañero de Dionisio.
Era robusto, de complexión fuerte, y andaba siempre descalzo, tanto en invierno como en verano, con la misma ropa simple y tosca. Esta imagen de hombre del pueblo, que despreciaba el lujo exterior, se convertiría en una parte importante de su imagen filosófica. Como cualquier ciudadano ateniense, fue un soldado. Sócrates participó en la Guerra del Peloponeso, un conflicto prolongado y sangriento entre Atenas y Esparta. Y aquí, en la batalla, este extraño y feo filósofo se reveló como un hoplita increíblemente valiente y resistente, un soldado de infantería pesada. Sus discípulos, Genofonte y Alcibíades, que sirvieron con él, recordaban con admiración cómo soportaba con entereza el hambre y el frío, cómo en la batalla de Potidea salvó la vida de un Alcibíades herido, sacándolo en hombros del campo de batalla, para luego rechazar en su favor la merecida condecoración por su valentía. En otra ocasión, durante la catastrófica retirada de los atenienses tras la batalla de Delio, Sócrates, a diferencia de sus compañeros que huían presas del pánico, se retiró con calma y dignidad, ahuyentando a los enemigos con su aspecto temible. Estos episodios demuestran que su filosofía no era una mera especulación abstracta. Su calma interior y su coraje se forjaron en pruebas reales y mortalmente peligrosas. Y en algún momento, ya en su madurez, Sócrates abandona su oficio de cantero. No sabemos qué causó esto. Quizás recibió una pequeña herencia que le permitió no trabajar. Quizás fue mantenido por amigos y discípulos ricos. Pero el hecho es que dedicó el resto de su vida a lo que él mismo llamó el examen de las almas. No abrió una escuela. No cobraba por sus enseñanzas. No escribió libros. Su método era diferente. Simplemente caminaba. Caminaba por el ágora, por los gimnasios, por los talleres, por las casas de sus amigos, y hablaba con la gente. Con cualquiera. Políticos, poetas, artesanos, jóvenes. Se acercaba a una persona considerada experta en algún campo y le hacía una pregunta sencilla, casi ingenua. Podía acercarse a un famoso general y preguntarle: «Dime, ¿qué es la valentía?». El general, sonriendo, le daría la respuesta obvia: «La valentía es no retroceder en la batalla». Sócrates asentía, pero de inmediato hacía otra pregunta: ¿y no son valientes los guerreros escitas, que primero se retiran para atraer al enemigo y luego atacan? Entonces, ¿a veces la valentía es retroceder? El general se confundía, intentaba dar una nueva definición. Pero Sócrates, con más y más preguntas, paso a paso, le demostraba que en realidad no sabía qué era la valentía, aunque toda su vida se había considerado la encarnación de ella. Este método, que más tarde se llamaría ironía socrática y mayéutica, el arte de dar a luz, era su principal herramienta. Él, al igual que su madre partera, no introducía el conocimiento en la cabeza de su interlocutor. Ayudaba a que el conocimiento naciera en su propia alma a través del doloroso proceso de tomar conciencia de su propia ignorancia. Su objetivo no era humillar, sino despertar a la persona. Se comparaba a sí mismo con un tábano, asignado por los dioses al gran pero perezoso caballo que era el Estado ateniense. Su tarea era picar, agitar, no dejar que la gente se hundiera en la autocomplacencia y el conocimiento aparente. Creía que la filosofía no era un conjunto de verdades ya hechas, sino un proceso de búsqueda continuo, de por vida. Y esta búsqueda comenzaba con un paso, el más importante de todos: el reconocimiento de que solo sé que no sé nada. Para comprender por qué la figura de Sócrates, ese vagabundo feo y descalzo, sacudió tan profundamente los cimientos del mundo antiguo y por qué se le recuerda milenios después, es necesario entender su método único y revolucionario. No era simplemente una forma de conversar. Era todo un sistema filosófico, una auténtica revolución en el pensamiento que cambió para siempre la forma en que buscamos la verdad. Antes de Sócrates, la mayoría de los filósofos griegos, los llamados filósofos de la naturaleza o presocráticos, estaban absortos en los misterios del universo. Sus mentes estaban dirigidas hacia el exterior. Les preocupaban las cuestiones globales y cósmicas. ¿De qué está hecho el mundo? ¿Es el agua su fundamento, como creía Tales?
O el aire, como afirmaba Anaxímenes. O quizás todo está compuesto de átomos diminutos e indivisibles, como sugería Demócrito. Miraban a las estrellas, intentando desentrañar las leyes del movimiento de los planetas. Observaban la naturaleza, buscando la causa primera de todas las cosas. Eran grandes mentes, pero su filosofía estaba muy alejada de la vida cotidiana del hombre común. Sócrates, en cambio, llevó a cabo lo que más tarde se llamaría el giro antropológico en la filosofía. En palabras de Cicerón, hizo descender la filosofía del cielo a la tierra. Su principal y único objeto de estudio no fue el cosmos, sino el hombre. No el mundo exterior, sino el mundo interior. No le interesaba de qué estaban hechas las estrellas. Le preocupaban profundamente otras cuestiones mucho más terrenales. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo vivir correctamente la vida? Redirigió el enfoque de la filosofía de la naturaleza a la ética, de la física a la psicología. Pero, ¿cómo investigar conceptos tan abstractos? Sócrates eligió el único camino que, en su opinión, era posible: el diálogo vivo. Se negó por principio a dar conferencias desde una cátedra, rodeado de discípulos reverentes. No escribió tratados de varios volúmenes en los que expondría su sistema. Creía que el conocimiento verdadero y auténtico no puede transmitirse desde el exterior, como una mercancía que se puede comprar o una instrucción que se puede aprender. Solo puede nacer dentro de la propia persona, como resultado de sus propios y dolorosos esfuerzos intelectuales. Y su tarea como filósofo no era enseñar, sino ayudar en ese nacimiento. A este proceso único, él mismo, con su característica ironía, lo llamó mayéutica, o el arte de partear, comparándose directamente con su madre, la partera Fenareta. Ella, decía, ayudaba a que los cuerpos vinieran al mundo. Él ayudaba a que nacieran los pensamientos, ocultos en el alma de sus interlocutores. El proceso era complejo, constaba de varias etapas y a menudo era bastante doloroso para el parturiento. Todo comenzaba con la llamada ironía socrática. Sócrates, como un cazador, buscaba en la multitud ateniense a una persona que tuviera reputación de experto en algún campo. Podía ser un célebre general, convencido de que sabía a la perfección qué era la valentía. O un político influyente que cada día hablaba desde la tribuna sobre la justicia. O un poeta famoso, persuadido de que había comprendido la naturaleza misma de la belleza. Sócrates se acercaba a tal experto con la apariencia de un ignorante ingenuo, simplón, casi tonto. Decía: «Oh, gran Laques, toda Atenas te conoce como el más valiente de los guerreros. Pero yo soy un hombre sencillo y no entiendo muchas cosas. Ten la bondad, apiádate de mi ignorancia y explícame, ¿qué es exactamente la valentía?». El político o el general, halagado por tal atención y un tanto condescendiente con este extraño excéntrico descalzo, le daba con facilidad la definición ya hecha, comúnmente aceptada y superficial. Por ejemplo, la valentía, oh Sócrates, es muy simple. Es cuando un soldado se mantiene en la formación y no retrocede ante el enemigo. Y aquí comenzaba la segunda y más importante etapa del método: el elenchos, o la refutación. Sócrates parecía estar encantado. «Una respuesta magnífica y clara», exclamaba. «Pero permíteme hacer una pequeña pregunta aclaratoria, para que yo, en mi torpeza, pueda comprender mejor tu sabiduría». Y hacía una pregunta que, a primera vista, parecía inofensiva, pero que revelaba la contradicción interna de dicha definición. Por supuesto, mantenerse en la formación es valiente. Pero dime, ¿acaso los arqueros a caballo escitas, que primero simulan una retirada para atraer al enemigo a una trampa, y luego se dan la vuelta y lo cubren de flechas, no son guerreros valientes? Entonces, ¿resulta que a veces la valentía es precisamente saber retirarse a tiempo? El interlocutor se veía inmediatamente en un aprieto. Se veía obligado a estar de acuerdo. Se confundía, intentaba corregir su definición inicial, añadirle excepciones y salvedades. «Bueno», decía, «entonces la valentía es una especie de perseverancia razonable».
Excelente, respondía Sócrates. Pero si un médico, sabiendo que un paciente es un caso perdido, aún así persevera en tratarlo, gastando su dinero, ¿es esa perseverancia razonable valentía o más bien descaro? Y si un hombre invierte con perseverancia en una empresa arriesgada que está condenada al fracaso, ¿es eso valentía o estupidez? Paso a paso, pregunta tras pregunta, Sócrates, con nuevos y nuevos ejemplos de la vida cotidiana, como un cirujano experimentado, exponía todos los puntos débiles, todas las inconsistencias lógicas en los razonamientos de su oponente. Su objetivo no era humillar a la persona, aunque muchos lo percibían exactamente así, sintiéndose públicamente destripados. Su objetivo era llevar al interlocutor a un estado de aporía, un completo callejón sin salida intelectual, confusión, estupor. Sócrates quería que la persona, que estaba absoluta y complacientemente segura de su conocimiento, de repente se diera cuenta con horror y vergüenza de que en realidad no sabía nada. Que pronunciara esa frase salvadora y sanadora. Por Zeus, Sócrates, no sé qué responder. Has confundido todos mis pensamientos. Era precisamente este momento, el momento del doloroso y chocante reconocimiento de la propia ignorancia, lo que Sócrates consideraba el verdadero comienzo de la filosofía. Solo quien ha comprendido que no sabe nada adquiere una auténtica y apasionada sed de conocimiento. Su famosa y paradójica máxima, «Solo sé que no sé nada», debe entenderse exactamente en este sentido. No era coquetería ni falsa modestia. Era su posición filosófica fundamental. En comparación con otros, que creen saber pero en realidad no saben, él, al menos, es consciente de su ignorancia, y solo eso ya lo hace más sabio que todos ellos. Y solo después de que el paciente había sido llevado al estado de aporía, cuando su viejo y falso conocimiento había sido completamente destruido, comenzaba la tercera y constructiva etapa de la mayéutica. La búsqueda conjunta de una nueva definición, más precisa y libre de contradicciones. Y aquí Sócrates nunca daba respuestas hechas. Continuaba haciendo preguntas, pero ahora no destructivas, sino orientadoras, ayudando al interlocutor a construir por sí mismo, paso a paso, a partir de los escombros de sus viejas ideas, un nuevo y más sólido edificio de conocimiento. Este método era increíblemente eficaz para algunos e insoportablemente irritante para otros. La juventud talentosa y curiosa, como su futuro gran discípulo Platón, estaba absolutamente fascinada. Veían en Sócrates a un maestro único que no imponía su opinión, sino que despertaba su propia mente, los obligaba a pensar por sí mismos. Pero la mayoría de las autoridades atenienses, políticos engreídos, poetas famosos, sofistas ricos, veían en él solo a un agitador peligroso y a un demagogo mordaz. Socavaba sin piedad su reputación, demostrando públicamente su incompetencia intelectual. Era, como él mismo se autodenominaba con orgullo, el tábano asignado por los dioses al noble pero perezoso y engordado caballo ateniense. Su tarea era picar constantemente, agitar, no dejar que la ciudad durmiera plácidamente en el dulce letargo de la autocomplacencia. Y el caballo, como suele ocurrir, solo soñaba con una cosa: aplastar de un coletazo a ese insecto molesto y zumbón. Así, el principal método de Sócrates era la obstetricia intelectual. Ayudar a que la verdad naciera a través de la destrucción de la falsa certeza y el despertar de una sincera sed de conocimiento. Pero, ¿qué enseñaba realmente? Si repetía constantemente que no sabía nada y nunca daba respuestas ya hechas, ¿tenía acaso alguna doctrina positiva? ¿Algún conjunto de ideas que considerara verdaderas? Sí, la tenía. Pero no estaba oculta en declaraciones grandilocuentes o en tratados sistemáticos, sino en la dirección misma de sus preguntas, en los temas a los que, como un obseso, volvía una y otra vez en cada una de sus conversaciones. Era una enseñanza no sobre la física del cosmos, sino sobre la arquitectura del alma humana. La idea central, el eje alrededor del cual giraba toda su filosofía, era la famosa y antigua llamada inscrita en el frontón del templo de Apolo en Delfos. Noti se auton. Conócete a ti mismo. Para Sócrates, esta frase no era un simple aforismo hermoso o un consejo para la autorreflexión. Era la tarea principal,
única y fundamental de toda la vida humana. Estaba profundamente convencido de que la gran mayoría de las personas, incluidos los ciudadanos más respetados de Atenas, vivían como si estuvieran dormidos, en una profunda ignorancia sobre sí mismos. Persiguen bienes externos e ilusorios, dinero, que hoy se tiene y mañana no, fama y honores, que dependen de los caprichos de la multitud, poder, que corrompe y trae más ansiedad que paz. En esta carrera interminable tras las sombras, olvidan por completo lo más importante, lo único que realmente les pertenece, su propia alma. No saben qué es su alma, cuál es su naturaleza, qué es para ella un verdadero bien y qué es un mal destructivo. Y una vida así, una vida sin examinar, según su famosa expresión lanzada a la cara de sus jueces en el proceso, no merece ser vivida por un ser humano. Vivir sin examinarse a uno mismo es, según Sócrates, vivir a nivel animal, obedeciendo solo a los instintos y a los estímulos externos. La filosofía para él no era una profesión, ni un pasatiempo intelectual. Era una forma de despertar, una forma de iniciar por fin el mayor de todos los viajes, el viaje a las profundidades de su propio mundo interior. Pero, ¿cómo investigarlo? ¿Cómo conocer el alma? Sócrates estaba convencido de que la clave de todo era el conocimiento, pero le daba a esta palabra un significado muy especial. No era el conocimiento de muchos hechos, no la erudición de la que tanto se enorgullecían los sofistas. Era el conocimiento de la esencia de las cosas. En primer lugar, de la esencia de los conceptos éticos fundamentales. Estaba literalmente obsesionado con la búsqueda de definiciones precisas, universales y exhaustivas. ¿Qué es la justicia en sí misma, en su forma pura e ideal, y no solo ejemplos de actos justos particulares? ¿Qué es el bien en general, y no solo lo que es beneficioso para mí o para Atenas en un momento dado? Creía que si una persona, con la ayuda de su razón, lograba atravesar la niebla de las opiniones y las costumbres y comprender esta esencia verdadera, universal e inmutable del bien y la justicia, simplemente le sería físicamente imposible obrar mal. Precisamente de esta convicción nace la tesis más paradójica, controvertida e importante de toda su ética. Nadie hace el mal voluntariamente. O en otras palabras, todo mal es solo consecuencia de la ignorancia. A primera vista, esta idea parece absurda. ¿Acaso no vemos todos los días cómo la gente comete actos malvados conscientemente? Pero Sócrates miraba más profundo. Estaba convencido de que cualquier acto malo es cometido por una persona no porque sea mala por naturaleza, no porque disfrute del mal en sí mismo, sino exclusivamente porque se equivoca en su concepción de lo que para ella es el verdadero bien. No sabe que, al cometer el mal, se perjudica en primer lugar no a su víctima, sino a sí mismo, a su propia alma. El ladrón no roba porque ame el acto de robar. Roba porque, de manera errónea e ignorante, cree que la riqueza le traerá felicidad y paz. El tirano no ejecuta a sus oponentes porque le guste ver sangre, sino porque, ignorantemente, cree que eso fortalecerá su poder y le traerá seguridad y bienestar. Todos ellos, según Sócrates, son simplemente ignorantes. Vagan en la oscuridad como ciegos, confundiendo las ilusiones con la realidad. Perjudican a otros, sí, pero su principal víctima es su propia alma, porque cada acto injusto la hace más débil, más fea, más doliente y, en última instancia, más infeliz. De aquí se sigue con una lógica férrea su otra famosa tesis. La virtud es conocimiento. Ser una persona buena, justa y valiente no es una cuestión de buena educación, ni el resultado de seguir las tradiciones o los mandamientos divinos. Es, ante todo, una cuestión de conocimiento. Si has comprendido verdaderamente, hasta el fondo, no a nivel de opinión, sino a nivel de esencia, qué es la justicia, simplemente no podrás actuar de manera injusta. Del mismo modo que un geómetra, que sabe lo que es una línea recta, no puede trazar una curva creyendo sinceramente que es recta. El camino hacia la perfección moral, según Sócrates,
es el camino de una búsqueda intelectual ardua y continua. El camino de la filosofía. Para ser mejor, hay que ser más inteligente. Hay que conocerse a sí mismo y la esencia del bien. Esta idea, el llamado racionalismo ético, fue absolutamente revolucionaria para su tiempo. Cambió por completo la concepción de la moral, trasladándola del ámbito de las tradiciones y la religión al ámbito de la razón. La moral no es seguir ciegamente las reglas. La moral es el resultado del trabajo de la razón, el resultado del conocimiento. Otra parte enigmática pero clave de su enseñanza era su famoso daimonion, o voz interior. Sócrates afirmaba que desde niño oía en su interior una especie de señal divina, una voz que nunca le ordenaba qué hacer, pero que siempre, con una insistencia inquebrantable, lo apartaba de actos malos o peligrosos. Si se disponía a ir a la plaza y la voz callaba, iba, pero si la voz le advertía, se quedaba en casa, aunque no entendiera la razón. Este daimon fue uno de los principales blancos de sus acusadores en el juicio, que veían en ello la introducción de nuevas deidades no reconocidas por el Estado. Pero para el propio Sócrates, era más bien la manifestación de su intuición agudizada y perfeccionada, la voz de su conciencia, su conexión más profunda y casi mística con su yo interior. Esta voz interior era para él la autoridad suprema e incuestionable, más importante que la opinión de la multitud, que las decisiones de la Asamblea Popular o incluso que las leyes del Estado. Simbolizaba su fe en que dentro de cada persona hay una especie de brújula divina que, si se la escucha, si se limpia la mente del ruido de las pasiones y los prejuicios, siempre indicará el camino correcto. Sócrates era un hombre profundamente religioso, pero su religión no residía en los rituales formales y los suntuosos sacrificios de los que a menudo se burlaba. Creía en un Dios demiurgo único, bueno y suprarracional, que había creado el mundo no de forma caótica, sino según las leyes de la armonía y el orden. Y la tarea principal del hombre, en su opinión, era la epimeleia tes psiques, el cuidado del alma. Hacerla mejor, más pura, más racional, acercándose así al designio divino. En esto consistía la esencia de su enseñanza sin doctrina. No daba respuestas hechas, no creó un sistema acabado. Le dio a la humanidad un método y una dirección. El método es el autoanálisis implacable a través del diálogo, y la dirección es el giro desde el mundo externo y material hacia el interno y espiritual, desde la persecución de las cosas al cuidado del alma. No enseñó qué pensar, sino cómo pensar. Y esta lección, esta exigencia simple pero infinitamente compleja, conócete a ti mismo, se convirtió en su principal e inmortal contribución a la historia del pensamiento humano. La actividad de Sócrates, sus conversaciones diarias de varias horas en las calles y plazas de Atenas, no podían pasar desapercibidas. Este filósofo extraño y feo, que, a diferencia de los sofistas de moda, no cobraba por sus lecciones, pero torturaba, con sus preguntas implacables a los ciudadanos más respetados y engreídos, se convirtió rápidamente en una de las figuras más famosas, discutidas y controvertidas de la ciudad. La sociedad ateniense, tan orgullosa de su libertad de expresión, se dividió. Para unos, principalmente para la juventud curiosa y pensante, se convirtió en un ídolo, un verdadero maestro, la encarnación viva de la sabiduría y la pureza moral. Para otros, para la mayoría de los que ostentaban el poder, la riqueza y la autoridad, era un agitador peligroso, un holgazán mordaz, un tábano que socavaba los cimientos y corrompía las mentes. Los primeros en sentirse atraídos por él fueron, por supuesto, los jóvenes. Principalmente, jóvenes talentosos e inquietos de las familias aristocráticas más nobles. Ya no se sentían satisfechos con los viejos valores tradicionales de sus padres. No les atraía ni la carrera militar, basada en la fuerza bruta, ni la carrera política en su forma cínica y pragmática, donde el objetivo principal era la habilidad para manipular a la multitud. Sus mentes, despertadas por las grandes tragedias y los debates filosóficos, buscaban algo más. Una verdad inmutable, un sentido absoluto, un conocimiento real y no aparente. Y lo encontraron en las extrañas y fascinantes conversaciones con Sócrates. El más genial y devoto de sus discípulos fue, sin duda, Platón. Un joven aristócrata,
descendiente de los antiguos reyes de Atenas, que en su juventud soñaba con ser poeta trágico, campeón olímpico de lucha o un político influyente. Pero, al conocer a Sócrates y escuchar sus diálogos, según la leyenda, quemó todos sus poemas juveniles y se dedicó por completo y para siempre a la filosofía. Para Platón, Sócrates no era solo un maestro, era un ideal, el ideal del filósofo, el ideal del hombre que vive en absoluta coherencia con sus convicciones y para quien la verdad es más valiosa que la fama, la riqueza y la vida misma. Es gracias a Platón, a sus inmortales diálogos, donde Sócrates es el protagonista, que hoy conocemos en esencia su doctrina. Platón no se limitó a transcribir las conversaciones de su maestro. Lo convirtió en un héroe literario, en un símbolo de la búsqueda filosófica, poniendo en su boca el desarrollo y la profundización de sus propias ideas, ya platónicas. Otro discípulo importante que nos dejó testimonios invaluables fue Jenofonte. A diferencia de Platón, inclinado a la metafísica y al idealismo, Jenofonte era un hombre de acción, un militar de carrera, un general, un historiador, un pragmático hasta la médula. En sus Recuerdos de Sócrates, nos pinta una imagen completamente diferente y mucho más terrenal de su maestro. No un filósofo sublime que se eleva en el mundo de las ideas, sino un consejero sabio, práctico, un tanto irónico y muy sensato. El Sócrates de Jenofonte da consejos útiles sobre cómo administrar una casa, cómo ser un buen ciudadano, cómo educar correctamente a los hijos, cómo elegir a los amigos. Estos dos retratos, el Sócrates metafísico de Platón y el Sócrates práctico de Jenofonte, son como dos espejos que reflejan facetas diferentes, pero igualmente importantes de esta personalidad compleja y polifacética. Pero el discípulo más brillante, más escandaloso y, en última instancia, más fatal para la reputación de Sócrates, fue Alcibíades. Un hombre de gran belleza, descendiente de la más noble estirpe, increíblemente talentoso, carismático, un orador y general brillante, pero al mismo tiempo absolutamente carente de principios, vanidoso e inmoral. Alcibíades era el niño dorado de Atenas, su esperanza y su maldición. Sócrates era el único capaz de hacer que este joven mimado y narcisista se sonrojara de vergüenza por su vida indigna, como él mismo confiesa en El banquete de Platón. Admiraba sinceramente la inteligencia y la fuerza moral de Sócrates. Se sentía atraído por su sabiduría. Pero su sed de poder, de fama, de riqueza y de placeres interminables era más fuerte. Posteriormente, convertido en uno de los líderes de Atenas, Alcibíades cometerá numerosas aventuras políticas y traiciones. Se pasará al bando de sus archienemigos, los espartanos, y causará un daño inmenso a su ciudad natal. Y más tarde, en el juicio, será precisamente esta amistad con Alcibíades uno de los principales, aunque no explícitos, cargos contra Sócrates. «Mira a quién has educado», gritarán sus enemigos. «Le enseñaste a despreciar las leyes y las tradiciones». Esta brillante juventud, como sombras, seguía a Sócrates a todas partes. Escuchaban sus conversaciones en el ágora, admiraban su ironía, aprendían su implacable método de análisis. Y, para horror de sus padres conservadores, comenzaban a aplicar este método en casa. Se acercaban a sus padres, respetados ciudadanos atenienses, y empezaban a hacerles preguntas socráticas. «Padre, dices que sabes qué es la justicia. Explícamelo entonces. ¿Cuál es su esencia?» Esto provocaba conflictos y escándalos familiares. Los padres se quejaban de que este ateo de Sócrates desviaba a sus hijos. Les enseñaba a no respetar a sus mayores, a dudar de las sagradas tradiciones de sus antepasados, a cuestionar la autoridad del Estado y de los dioses. Pero los enemigos de Sócrates no eran solo los padres enfurecidos. Sus principales y más influyentes oponentes fueron los sofistas. Eran maestros de la sabiduría profesionales, muy caros y ambulantes, que por grandes sumas de dinero enseñaban a la juventud rica el arte de la retórica. La habilidad de hablar de forma convincente, de ganar debates y de triunfar en los tribunales, a menudo independientemente de quién tuviera la razón. Sócrates los despreciaba con toda su alma. Creía que no comerciaban con el conocimiento, sino con la apariencia de conocimiento. No con la verdad, sino con el éxito.
y los demolía sin piedad, públicamente, delante de sus propios alumnos, en duelos filosóficos, demostrando con su método toda la vacuidad, superficialidad y contradicción de sus razonamientos. Los sofistas, que perdían alumnos, reputación y en consecuencia dinero, lo odiaban con un odio feroz y profesional. A ellos se unieron con gusto los políticos, especialmente los líderes del Partido Democrático. Estos hombres llegaban al poder gracias a su habilidad para hablar con elocuencia y para agradar a la voluble multitud ateniense. Sócrates, en cambio, enseñaba a la juventud a pensar críticamente, a no creer en las palabras grandilocuentes, a buscar la esencia detrás de la hermosa fachada, a distinguir el verdadero conocimiento de la simple opinión. Un electorado pensante y dubitativo no le servía. Era peligroso. Y finalmente, los poetas y los trágicos, considerados en Atenas como los portadores de la más alta sabiduría. Sócrates, en sus diálogos, demostraba que los poetas creaban no por conocimiento, sino por inspiración, por una especie de inspiración divina, y que a menudo ellos mismos no podían explicar el significado de lo que escribían. Para autores que se consideraban maestros del pueblo, esto era un insulto mortal. El comediógrafo Aristófanes, uno de los más grandes dramaturgos de su tiempo, en su famosa comedia Las nubes, presentó a Sócrates como protagonista. Un charlatán caricaturesco que flotaba en las nubes. Un estafador y sofista que por dinero enseñaba a los jóvenes a hacer que la causa injusta parezca justa y a no pagar sus deudas. Esta imagen, aunque absolutamente injusta, Sócrates, a diferencia de los sofistas, nunca cobró dinero. Se le adhirió firmemente en la mente de muchos atenienses sencillos y poco versados en filosofía. Así, año tras año, el círculo de sus enemigos crecía, se hacía más denso e influyente. Era como una espina constante en el costado de la sociedad ateniense. Irritaba, molestaba, ponía en duda todo aquello en lo que la gente estaba acostumbrada a creer. Y mientras Atenas fue fuerte, rica y segura de sí misma, a este extraño y descalzo excéntrico, a este loco del pueblo, se le hacía la vista gorda. Pero los tiempos estaban cambiando. Se acercaba el trágico final de la Edad de Oro. Y en una atmósfera de inminentes derrotas militares, crisis política y decadencia moral, la paciencia de la ciudad hacia su principal e implacable Tábano estaba llegando a su fin. El final del siglo V a.C. fue para Atenas una época de las mayores convulsiones. La Edad de Oro de Pericles había terminado. La prolongada y agotadora guerra del Peloponeso contra Esparta concluyó con una derrota total y aplastante para Atenas. La ciudad perdió su flota, sus colonias, su poder. La democracia fue derrocada temporalmente y se instauró en la ciudad el brutal régimen de los 30 tiranos, que ahogó a Atenas en sangre. Luego se restauró la democracia, pero ya no era la democracia segura de sí misma y próspera de antes. Era un régimen envenenado por la desconfianza, el miedo, la amargura de la derrota y el ansia de encontrar culpables. Y en esta atmósfera de caza de brujas, la figura de Sócrates, que durante décadas había criticado los cimientos de la sociedad ateniense, se convirtió en el blanco perfecto. Nunca se había involucrado directamente en la política, pero entre sus discípulos había tanto críticos de la democracia como incluso algunos de los que habían colaborado con el régimen de los 30 tiranos, incluido el infame Critias. Para la democracia restaurada, Sócrates era el símbolo viviente de ese espíritu crítico, de esa duda en los cimientos, que a ojos de muchos había llevado a Atenas a la catástrofe. En el año 399 a.C., 3 ciudadanos atenienses, el poeta Meleto, el rico curtidor Ánito y el orador Licón, presentaron una acusación formal contra Sócrates que ya tenía 70 años. Era breve pero mortalmente peligrosa. La acusación constaba de 3 puntos. Se acusaba a Sócrates de que, primero, no honra a los dioses que la ciudad honra, sino que introduce nuevas divinidades. Segundo, corrompe a la juventud. Y tercero, implícito, representa una amenaza para la estabilidad del Estado. Analicemos lo que había detrás de estos cargos formales. La acusación de no honrar a los dioses era la más grave.
Atenas era un estado religioso, y la acebella, o impiedad, se castigaba con la muerte. Los acusadores se referían al famoso daimonion de Sócrates, su voz interior. Afirmaban que esta era la nueva deidad que él introducía, situándola por encima de los dioses olímpicos tradicionales. Además, su enfoque racional y crítico del mundo, sus constantes preguntas de ¿por qué?, parecían a muchos un socavamiento de la fe en los mitos tradicionales. La acusación de corromper a la juventud era aún más insidiosa. Apuntaba al corazón mismo de su actividad. Los acusadores reunieron a su alrededor a todos aquellos padres descontentos cuyos hijos, después de escuchar a Sócrates, comenzaban a discutir con sus mayores y a dudar de las autoridades. Señalaban a las figuras escandalosas que alguna vez estuvieron en su círculo, principalmente al traidor Alcibíades. «Estos son los frutos de tu educación», gritaban. «Les enseñas a despreciar las leyes, a reírse de las tradiciones, a no respetar a sus padres». Para la multitud, que buscaba respuestas simples a preguntas complejas, esta lógica era muy convincente. El juicio a Sócrates tuvo lugar en la Elía, el tribunal de jurados de Atenas. Los jueces no eran juristas profesionales, sino 501 ciudadanos atenienses elegidos por sorteo. Era, en esencia, un juicio por la multitud. La decisión dependía no tanto de las pruebas jurídicas como del arte de la oratoria, de la habilidad para ganarse el favor de esa masa de gente. Sócrates tuvo la oportunidad de prepararse. Sus amigos le suplicaron que contratara a un orador profesional, un logógrafo, para que le escribiera un discurso de defensa brillante. Pero Sócrates se negó con desdén. Dijo que toda su vida había sido una preparación para ese día y que se defendería a sí mismo, diciendo solo la verdad y no lo que a la multitud le agradaba oír. El proceso comenzó con la intervención de los acusadores. Meleto, Ánito y Licón pronunciaron sus discursos, llenos de demagogia, hechos distorsionados y ataques directos. Pintaron la imagen de Sócrates como un sofista peligroso, un ateo que con su escepticismo venenoso destruía los fundamentos morales de la sociedad y preparaba el terreno para la tiranía. Luego se le concedió la palabra a Sócrates, y su discurso, que conocemos gracias a la versión de Platón titulada Apología de Sócrates. Apología en este caso no significa disculpa, sino discurso de defensa, se convirtió en uno de los más grandes documentos de la historia del pensamiento humano. No se justificó, no aduló a los jueces, no pidió clemencia. En su lugar, convirtió su defensa en su último y más importante sermón filosófico. Con calma y método, utilizando su característico estilo, desmontó todas las acusaciones. Demostró que nunca había cobrado por sus enseñanzas, a diferencia de los sofistas. Probó que nunca había enseñado el ateísmo, sino que, por el contrario, siempre había hablado de su fe en la providencia divina. En cuanto a corromper a la juventud, preguntó con ironía: si había corrompido a alguien, ¿por qué ninguno de sus discípulos corruptos o sus padres había venido hoy al tribunal a testificar en su contra? Pero la parte principal de su discurso no se dedicó a refutar las acusaciones, sino a explicar el sentido de toda su vida. Contó la historia de su amigo que preguntó al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, y el oráculo respondió que no. Sócrates, según sus palabras, quedó perplejo, pues sabía que no sabía nada. Y entonces decidió poner a prueba las palabras del dios. Comenzó a caminar y a conversar con aquellos considerados sabios, políticos, poetas, artesanos, y comprendió en qué consistía su sabiduría. Todas estas personas, sin saber nada, creían saber mucho. Pero él, sin saber nada, al menos era consciente de su propia ignorancia. Explicó que su misión, encomendada por el propio dios Apolo, era ser el tábano del Estado ateniense. Despertar a la gente de su letargo intelectual, hacerlos pensar, preocuparse no por el dinero y la fama, sino por la perfección de su alma. «Atenienses», dijo, «no os avergonzáis de preocuparos por el dinero, para tenerlo en la mayor cantidad posible, y por la fama y los honores, y sin embargo, por la razón, por la verdad
y por vuestra alma, para que sea lo mejor posible, ¿no os preocupáis ni pensáis? Este discurso fue genial, pero para un juicio por la multitud fue suicida. Los jueces esperaban de él arrepentimiento y recibieron una lección de filosofía. Esperaban adulación y recibieron ironía. Por mayoría de votos, aunque con un margen estrecho, Sócrates fue declarado culpable. Según el procedimiento ateniense, tras el veredicto de culpabilidad venía una segunda fase. Tanto la acusación como el condenado debían proponer una pena. Los jueces luego elegían una de las dos. Los acusadores, seguros de su victoria, exigieron la pena de muerte. Este fue el momento en que Sócrates podría haber salvado su vida. Le bastaba con proponer como alternativa una gran multa. Sus amigos ricos, incluido Platón, estaban dispuestos a pagarla de inmediato. O el exilio voluntario de Atenas. Y muy probablemente, los jueces habrían aceptado. Pero Sócrates se mantuvo fiel a sí mismo. Dijo que no se consideraba culpable, sino, al contrario, el mayor benefactor de Atenas. Y por lo tanto, como castigo, proponía lo que, en su opinión, merecía: ser mantenido de por vida en el Pritaneo a expensas del Estado, un honor reservado solo a los campeones olímpicos. Esto fue un insulto inaudito para el tribunal. Los jueces, incluso aquellos que inicialmente simpatizaban con él, se enfurecieron ante tal arrogancia. En la segunda votación, votaron a favor de la pena de muerte muchas más personas que las que habían votado por el veredicto de culpabilidad. La sentencia fue dictada. Sócrates fue condenado a muerte. Tras dictarse la sentencia de muerte, Sócrates no fue ejecutado de inmediato. Por una extraña, casi mística coincidencia, su muerte se pospuso casi un mes. Resulta que, la víspera del juicio, había partido de Atenas hacia la isla sagrada de Delos el barco del Estado con la embajada anual en honor al dios Apolo. Y según una antigua ley ateniense, desde el momento de la partida de este barco hasta su regreso, la ciudad debía permanecer pura, y no se podía llevar a cabo ninguna ejecución capital. Así, Sócrates obtuvo 30 días más de vida. No los pasó en la desesperación ni en el miedo, sino de la misma manera que había vivido, conversando con sus amigos, reflexionando y buscando la verdad. Fue trasladado a la prisión estatal, el Desmoterion. No era un calabozo, sino más bien una estancia vigilada. Se permitió el libre acceso a sus amigos y discípulos, que pasaban con él días enteros, desde el amanecer hasta el atardecer. Fue en este último mes cuando tuvieron lugar los acontecimientos descritos por Platón en dos de sus más grandes diálogos, Critón y Fedón. Los amigos de Sócrates, hombres ricos e influyentes, no podían resignarse a la sentencia. Elaboraron un detallado plan de fuga. Uno de sus amigos más fieles y antiguos, Critón, acude a su celda antes del amanecer. Le dice que todo está preparado. Los guardias están sobornados. Un barco espera en el puerto. Ya se ha encontrado un refugio en Tesalia. Le suplica, le implora a Sócrates que huya. Le dice que si Sócrates muere, todos lo culparán a él, Critón, y a los demás amigos por no haber salvado a su maestro por avaricia o cobardía. Apela a su deber paternal, pues Sócrates deja hijos pequeños. Pero Sócrates, tranquilo e imperturbable, no le responde con emociones, sino con su método característico, con preguntas. Inicia el famoso diálogo sobre la naturaleza de las leyes y la justicia. «Dime, Critón», le dice, «¿qué es más importante? ¿La opinión de la mayoría o la opinión de uno solo, pero que sabe?» Critón asiente que la opinión del que sabe es más importante. «Bien», continúa Sócrates, «¿y si un atleta que quiere ganar escucha los consejos no de su entrenador, sino de la multitud ignorante? ¿Le reportará eso un beneficio o un perjuicio?» Critón conviene en que le causará un perjuicio. «Entonces, ¿por qué?», pregunta Sócrates, «cuando se trata de lo más importante, no del cuerpo, sino del alma, de la justicia y la injusticia. ¿Debemos escuchar la opinión de la multitud y no la voz de la razón y de la ley?» Luego le pide a Critón que imagine que, en el momento de su fuga, aparecen ante ellos las propias leyes de Atenas y se dirigen a él, a Sócrates, con un discurso. Sócrates,
¿Qué has planeado? ¿Acaso con tu huida no nos destruyes a nosotras, las leyes y a todo el Estado? ¿Puede subsistir un Estado donde las decisiones judiciales no tienen ninguna fuerza, sino que son anuladas y destruidas por particulares? Le explica a Critón que él, Sócrates, ha vivido en Atenas 70 años. Nunca ha abandonado la ciudad, salvo durante las campañas militares. Ha disfrutado voluntariamente de todos los beneficios que estas leyes le han otorgado. Se ha casado, ha tenido y educado a sus hijos según estas leyes. Nunca ha intentado cambiarlas. Y ahora que estas mismas leyes, aunque aplicadas injustamente, le han dictado una sentencia, ¿tiene el derecho, como un niño caprichoso, a romper su contrato con el Estado? Obrar injustamente, dice Sócrates, es siempre y en todos los casos un mal y una vergüenza. Incluso si han sido injustos contigo, responder a la injusticia con injusticia es un mal. La fuga, en su opinión, sería precisamente una respuesta injusta. Demostraría que él mismo no cree en los principios que ha enseñado toda su vida. Prefirió morir, manteniéndose fiel a sus convicciones, que vivir traicionándolas. Critón, con lágrimas en los ojos, se vio obligado a asentir. Fue desarmado no por la fuerza, sino por la lógica. El día de la ejecución, descrito en el diálogo Fedón, fue el último día de conversaciones filosóficas. Los discípulos, reunidos en su celda, estaban desesperados. Pero Sócrates estaba sorprendentemente tranquilo e incluso alegre. Los consolaba, diciéndoles que un filósofo que se ha preparado toda la vida para la muerte no debe temer su llegada. El tema principal de su última conversación fue la inmortalidad del alma. Sócrates, utilizando complejos argumentos lógicos y metafísicos, intenta demostrar a sus discípulos que el alma no muere con el cuerpo. Dice que el cuerpo es la prisión del alma, la fuente de las pasiones, las enfermedades y la ignorancia. Y la muerte es la liberación, el momento en que el alma pura, liberada de las ataduras corporales, puede por fin entrar en contacto directo con el mundo de las ideas eternas, con el mundo de la verdad. Habla de que solo aquellos que están demasiado apegados a los placeres corporales pueden temer a la muerte. Pero el verdadero filósofo, por el contrario, toda su vida se ejercita en morir. Es decir, intenta elevarse por encima de su cuerpo, purificar su alma mediante la razón. Este diálogo no es una teoría científica rigurosa, sino más bien un consuelo poético y filosófico que el maestro moribundo ofrece a sus afligidos discípulos. No tanto demuestra como infunde esperanza. Cuando el sol comenzó a ponerse, un sirviente entró en la celda con una copa en las manos. Con lágrimas en los ojos, dijo que Sócrates era el más noble de todos los que habían estado en esa prisión, y le pidió que no lo maldijera por tener que cumplir una orden. Sócrates tomó con calma la copa de veneno de cicuta. Preguntó si podía hacer una libación a los dioses, pero le respondieron que la cantidad de veneno era la justa y necesaria. Entonces, simplemente, sin ninguna repugnancia ni temblor, se llevó la copa a los labios y la bebió hasta la última gota. Sus discípulos, que hasta ese momento se habían contenido, no pudieron más y rompieron a llorar. Sócrates los reprendió suavemente. ¿Qué hacéis, hombres extraños? Precisamente por eso envié lejos a las mujeres, para que no hubiera tales escenas. Se levantó y, siguiendo el consejo del verdugo, comenzó a caminar por la celda para que el veneno se extendiera más rápido por su cuerpo. Cuando sus piernas empezaron a pesarle, se acostó. El sirviente, comprobando el efecto del veneno, le pellizcó un pie, pero Sócrates ya no sentía nada. El frío ascendía lentamente desde sus pies hacia el corazón. Sus últimas palabras, ya en voz baja y dirigidas a Critón, fueron una frase extraña que todavía hoy suscita debate. Critón, le debemos un gallo a Asclepio. No te olvides de pagarlo. Asclepio era el dios de la medicina. Por tradición, una persona que se recuperaba de una enfermedad le sacrificaba un gallo en agradecimiento por su curación. Quizás Sócrates quería decir que la muerte es la curación del alma de la enfermedad llamada vida. Un instante después, se quedó inmóvil. Critón se acercó y le cerró los ojos y la boca. Así, ante los ojos de sus discípulos, con calma y total dignidad, murió el hombre a quien Platón llamaría
el más sabio, el más justo y el mejor de todos los hombres que conocimos. La muerte de Sócrates no fue el final, sino el verdadero nacimiento de su filosofía. Si en vida fue solo un extraño y conocido excéntrico ateniense en círculos reducidos, tras su muerte como mártir se convirtió en un símbolo, en el símbolo eterno del filósofo, del sabio, del hombre que antepuso la verdad y la conciencia a su propia vida. La ejecución, que debía silenciarlo para siempre, en realidad hizo su voz inmortal. La reacción de Atenas a su muerte fue ambivalente y cambió con el tiempo. Inmediatamente después de la ejecución, sus enemigos celebraron. Pero muy pronto, según los historiadores, los atenienses se arrepintieron. Comprendieron que habían cometido un error monstruoso al ejecutar a su ciudadano más sabio. Comenzó una persecución contra sus acusadores. Meleto, según una versión, fue condenado a muerte. Ánito fue exiliado. Pero eso ya no podía devolver a Sócrates. Su verdadera inmortalidad, sin embargo, comenzó en las obras de sus discípulos. Sócrates, que no escribió ni una sola línea, se convirtió en el filósofo más citado y discutido de la antigüedad. Inmediatamente después de su muerte, surgieron toda una serie de las llamadas escuelas socráticas. Cada una de ellas tomó una faceta de su compleja y contradictoria doctrina y la desarrolló. Los cínicos, como Antístenes, tomaron su ascetismo y su desprecio por los bienes materiales, llevándolos al extremo. Los cirenaicos, por el contrario, desarrollaron sus ideas sobre el bien hacia el hedonismo, la doctrina del placer. Pero el principal y verdadero heredero de Sócrates fue, por supuesto, Platón. La muerte de su maestro lo conmovió tanto que dedicó toda su vida a la misión de preservar y reflexionar sobre su legado. En casi todos sus geniales diálogos, Platón convierte a Sócrates en el protagonista. Y aunque con el tiempo, el Sócrates de Platón comienza a expresar ideas puramente platónicas sobre el mundo de las ideas, sobre el estado de los filósofos, la imagen misma, el método mismo, el espíritu mismo de Sócrates, el espíritu de la búsqueda dialéctica implacable de la verdad, fue preservado por él para siempre. Fue a través de Platón que las ideas de Sócrates se transmitieron a su discípulo, Aristóteles. Y Aristóteles, a su vez, se convirtió en el maestro de Alejandro Magno. Así, el hilo invisible del pensamiento socrático se extendió a través de las generaciones, configurando todo el paisaje intelectual de la antigüedad. Con la caída del mundo antiguo, parecía que la figura de Sócrates debía pasar a un segundo plano. Pero no fue así. Los primeros pensadores cristianos, como Justino Mártir, vieron en Sócrates a un cristiano antes de Cristo. Su monoteísmo, su doctrina sobre el alma, su muerte como mártir por sus convicciones, todo ello hacía que su figura fuera increíblemente cercana a la cosmovisión cristiana. En el mundo islámico, fue venerado como el más grande de los sabios, un precursor de los profetas. Los filósofos árabes tradujeron y comentaron las obras de Platón, y por lo tanto, los diálogos de Sócrates, conservándolos para el mundo occidental durante la Edad Oscura. El nuevo y triunfal regreso de Sócrates a la cultura europea tuvo lugar en el Renacimiento. Los humanistas, al redescubrir la antigüedad, vieron en Sócrates su ideal, el hombre libre, independiente y de pensamiento crítico, que sitúa la razón y la conciencia personal por encima de cualquier autoridad externa, ya sea el Estado o la Iglesia. En la Ilustración, Voltaire, Rousseau y Diderot lo elogiaron como un luchador contra la tiranía, el dogmatismo y la ignorancia. Su juicio y ejecución se convirtieron para ellos en el símbolo del eterno conflicto entre la razón libre y el poder represivo. Y esta relevancia no ha desaparecido hoy. La imagen de Sócrates sigue viva en nuestra cultura. Filósofos, escritores, directores de cine recurren a él. Su método, el diálogo socrático, todavía se utiliza en la pedagogía, en la psicoterapia, en la formación empresarial, como una de las mejores formas de estimular el pensamiento crítico y encontrar soluciones no convencionales. Entonces, ¿cuál es su principal e inmortal contribución? No construyó un sistema científico como Aristóteles. No creó una teoría metafísica como Platón. Su legado no está en las respuestas. Su legado está en las preguntas.
enseñó a la humanidad lo más importante, el arte de hacer preguntas. En primer lugar, a uno mismo. Transformó la filosofía de una ciencia sobre las estrellas en una ciencia sobre el hombre. Demostró que el camino hacia la sabiduría comienza con un paso simple pero muy difícil: el reconocimiento de la propia ignorancia. Y que el objetivo principal de la vida no es la acumulación de riquezas, sino el incesante cuidado del alma. Su vida y su muerte se convirtieron en un recordatorio eterno de que las ideas tienen consecuencias, de que el camino hacia la verdad a menudo requiere coraje, y de que un solo hombre, armado únicamente con su razón y su conciencia, puede realmente cambiar el mundo. No por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la palabra, por la fuerza de una pregunta hecha en el momento oportuno. Y esa pregunta, «Conócete a ti mismo», sigue resonando a través de los milenios, dirigida a cada uno de nosotros.